Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un sensacional video, a un sensacional aporte informático, porque déjame decirte que ya antes había tocado este tema, este tutorial acerca de eliminar totalmente pues ahí la contraseña de un archivo de Excel, poder localizarla de inmediato, pero únicamente era como tal del archivo. Ahora vamos a centrarnos directamente a las hojas y también al Visual Basic enfocados en Excel. Así es que vamos allá, ya estoy directamente acá sin duda. Un sensacional tutorial que déjame decirte que me lo vas a agradecer porque está magnífico. Por ejemplo, ya me sé que tenemos este archivo, vamos a darle directamente clic ahí para que veamos este proceso y veamos que se pueden eliminar las contraseñas tal cual con la máxima protección que tengan de una forma totalmente magnífica. Por ejemplo, tengo este archivo de Excel y si me voy directamente clic acá en proteger, por ejemplo, imaginemos que está protegida lo que es toda la hoja. Bueno, voy a colocar lo que es una contraseña, posteriormente le doy a clic ahí, vuelvo a repetir esta contraseña entre números y letras. De esta manera ya está protegida dicha hoja, obviamente únicamente la hoja. Pues déjame decirte que hay un magnífico método que no utilizas ninguna clase de programa, porque por ejemplo si yo quiero darle aquí, bueno, la celda o el gráfico que intentas cambiar obviamente es una hoja protegida y hay que realizar el proceso de escribirla, pero pues obviamente tú en tu caso obviamente no desconoces esto. ¿Cuál es el mejor método? Sin duda un excelente método desde tu navegador. Únicamente necesitas un navegador web, internet, y ya con eso directamente vamos a darle aquí en desproteger el archivo, quitar la contraseña. Vamos a seleccionar, voy a seleccionar este archivo llamado amigos, y bueno, de esta manera, una vez ya tal cual seleccionado, ¿qué es lo que hago? Le voy a dar aquí. Cuando sea la primera vez que vas a subir lo que es un archivo, te estará pidiendo ahí qué es lo que quieres realizar, tanto eliminar o poder buscar la contraseña, aunque lo más recomendable es eliminarla porque buscarla prácticamente es lo mismo. Lo que quieres es tener acceso al archivo, así es que finalmente es lo más recomendable poder eliminarlo. Siempre te va a estar saliendo estos dos métodos. De igual manera, lo más recomendable es eliminarla, y como te he dicho, cuando es por primera vez. Después prácticamente todo será eliminarlo, así es que es la recomendación. Le vamos a dar aquí en siguiente. Ya de esta manera, pues mira, déjame decirte que ya me lo ha eliminado de forma totalmente rápida. Ya lo puedo acá obtener. Si yo le doy clic ahí, vamos a observar que en efecto ya está totalmente eliminado. Ya no me está pidiendo prácticamente nada porque ya está completamente, pues mira, eliminada esa opción que me permitía, ahí me pedía la contraseña, ya está completamente eliminada. Así es que pues no te preocupas absolutamente de nada. Finalmente, de este modo pues ya estaríamos ahí comprobando que ya no me pide absolutamente nada para colocar lo que es la contraseña. Ya tengo acceso ahora sí que al archivo, de igual manera las dos hojas, aunque la protegida era esta. Y vámonos con lo siguiente, porque sin duda también te ha llegado a suceder que tienes o has descargado un archivo que ahí tal cual lo crearon en Visual Basic con Excel en el modo desarrollador, pero no sabes cuál es la contraseña, o inclusive aquí por ejemplo tenemos una macros, ahí un proyecto en Visual Basic directamente, para que observes que ahí está todo el código obviamente, pero pues en este caso tenemos acceso, claro que sí. Así es que lo que queremos hacer prácticamente es pues cómo llevar a cabo eso en el caso de que esté bloqueado, porque si en esta clase de archivos hay una opción aquí directamente en los proyectos donde dice acá protección, puedo colocarle lo que es una contraseña, y por ejemplo, aunque sea la más difícil, puedo colocarle ahí, está totalmente protegido. Ya por ejemplo, si le doy clic ahí, le doy clic acá en guardar, imaginemos que llega a suceder esto, por ejemplo, si nos vamos aquí en el modo desarrollador en Visual Basic, queremos observar lo que es el proyecto. Déjame decirte que no puedes, amigo mío, porque aquí dice que el proyecto de Visual Basic en Excel no se puede hasta que coloquemos lo que es una contraseña. No podemos visualizar prácticamente el código fuente ni el proyecto como tal. Así es que ¿cuál es la mejor forma de realizar esto? Ya lo sabemos, te lo he destacado. Sin embargo, te voy a estar dejando los enlaces abajo en descripción para que obviamente hagas caso omiso de mi recomendación, porque Passwordpin tiene la mejor opción para poder eliminar también contraseñas de archivos de Visual Basic ahí creadas en Excel. Así es que en esa clase de archivos también se puede eliminar, simplemente lo cargamos ahí. Ahí tenemos esta clase de archivos que son pues obviamente creados a partir de ciertas macros. Vamos a darle aquí en siguiente. Vamos a esperar un poco y mira, déjame decirte que sí, amigo mío, ya se ha podido eliminar lo que es esto. Vamos a poder darle aquí, de hecho, en eliminar la contraseña. Acá me lo dice, me dice que también puedo sacar un comentario en el caso de que yo quiera
pues ahí escribir algo, y de esta manera se vuelve algo completamente fácil y totalmente sencillo. De esta manera lo puedo dar aquí, clic en descargar, y ahora sí vámonos a observar el archivo, el nuevo archivo, ya totalmente eliminando la contraseña de esa protección que tenía en el modo desarrollador en Visual Basic. Vamos a poder observarlo ahí, vamos a ver si esto es totalmente fiable. Vamos a darle aquí en habilitar la edición, y para ello me voy a ir al modo desarrollador en el Visual Basic, y mira, claro que sí, ahí lo tengo, todo totalmente certero, totalmente puedo modificarlo sin ninguna clase de problemas, todos los módulos, todo el código lo puedo visualizar. Así es que sí, amigo mío, me lo ha eliminado completamente, así es que los enlaces te los voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. Sin duda magnífico poder utilizar lo que es este método que no utiliza ninguna clase de programas, utilizando aquí, como has visto, tanto en una hoja también que tiene contraseña, como también en un proyecto de Microsoft Visual Basic para aplicaciones en Excel. Y ya para rematar, déjame decirte que también tengo otro archivo, pero en este caso es como en el anterior video, porque tiene una contraseña aquí. Pues también, como he dicho, este super método te ayuda de una manera totalmente eficiente. Vamos a cargar aquí, le damos aquí en siguiente. Lo más recomendable es poder eliminarlo, es lo más recomendable. Todo lo que estuvimos realizando, lo más recomendable es eliminarlo, es la mejor método, porque siempre vas a tener acceso al archivo. Y si no, si tienes de lo que quieres buscarla, bueno, también lo puedes realizar. Y bueno, ahí te explica que en mi caso obviamente ya me la descubrió. Aquí está, contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y es que ya lo sabes, te voy a estar dejando los enlaces abajo en descripción y también en el comentario fijado para que utilices este mega método. Y es importante que obviamente pues siempre la recomendación es poder eliminar las contraseñas, no tanto buscarlas, porque pues prácticamente lo que quieres es tener acceso al archivo. Así es que me despido hasta aquí, nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.